Nosotros somos el grupo 10 de la sección A. Es un gusto saludarles y hablarles en esta ocasión un poco sobre la salud mental, la alteración de la personalidad, el alcoholismo y el tabaquismo. Empezaremos hablando sobre qué es la salud mental, la cual es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, así también desarrollar todas sus habilidades, como también poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones. Algo muy importante de saber es que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgos de conducta autolesiva. Las personas que las padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así. Siguiente. Continuamos hablando sobre las determinantes de la salud mental. A lo largo de la vida, múltiples determinantes individuales, sociales y estructurales pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental y cambiar nuestra situación respecto a la salud mental. Existen diferentes factores, tanto psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias y la genética, que pueden hacer que las personas sean más vulnerables a las afecciones de la salud mental, así como también la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, como también lo puede ser la pobreza, la violencia, la desigualdad eh, y la degradación del medio ambiente. También puede influir y aumentar el riesgo para sufrir afecciones en la salud mental. Siguiente. Continuamos hablando sobre la promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de salud mental. Las intervenciones de promoción y prevención se centran en identificar los determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental, para luego así intervenir a fin de reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y crear entornos favorables para la salud mental. Pueden ir dirigidas a individuos, grupos específicos o poblaciones enteras. Siguiente. La prevención del suicidio es una prioridad mundial y forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas medidas permitirían avanzar considerablemente al respecto, como limitar el acceso a los medios de suicidio, fomentar una cobertura mediática responsable, también promover el aprendizaje socioemocional en los adolescentes y favorecer la intervención temprana. Hablando de la promoción de la salud, podemos decir que la promoción de la salud mental de los niños y adolescentes es otra prioridad que se tiene, ya que puede lograrse mediante políticas y leyes que promueven y protegen la salud mental, apoyando a los ciudadanos para que ofrezcan un cuidado cariñoso, poniendo en marcha programas escolares y así mejorar la calidad y los entornos comunitarios y en línea. Siguiente. Ahora pasaremos a ver lo que es la atención y el tratamiento de la salud. Las iniciativas nacionales de fortalecimiento de la salud mental no deben limitarse a proteger y promover el bienestar mental de todos, sino también atender las necesidades de las personas que padecen afecciones de la salud mental. La atención de la salud mental debe ser una base comunitaria, debe proporcionarse mediante una red de servicios interrelacionados que comprenden servicios de salud
mental integrados en los servicios de salud generales, en los cuales debe ofrecerse comúnmente en los hospitales generales y en colaboración con el personal de atención primaria no especializado. También tenemos los servicios comunitarios de salud mental a nivel comunitario, los cuales pueden involucrar a centros y equipos comunitarios de salud mental, tales como la rehabilitación psicosocial, servicios de apoyo entre pares y servicios de asistencia para la vida cotidiana. Y por último, tenemos servicios que brinden atención de salud mental en los servicios sociales y entornos no sanitarios, como la protección infantil, los servicios de salud escolar y las prisiones. Los dejo con mi siguiente compañero. Hablemos un poco acerca de las alteraciones de la personalidad, que este es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Los tipos de trastorno de la personalidad se dividen en tres grupos sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos otro trastorno de estos tres grupos de los cuales les voy a hablar a continuación. Siguiente, siguiente. Tenemos el trastorno de la personalidad del grupo A, que estos se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Estos, en este grupo se incluyen los trastornos paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Siguiente. Tenemos a los del grupo B, que se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. En este grupo tenemos a los trastornos de personalidad antisocial, a los trastornos límite de la personalidad, a los trastornos histriónicos de la personalidad y a los trastornos narcisistas de la personalidad. Siguiente. Tenemos a los del grupo C, que es el último de los tres que hablamos, y estos se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. En esto se incluyen los trastornos de la personalidad por evitación, los trastornos de la personalidad dependiente y los trastornos de la personalidad obsesivo-compulsiva. Siguiente. Eh, ¿Cuándo consultamos con un médico acerca de estos tipos de trastornos? Pues si se presenta algún signo o síntoma de alguno de estos, se debe consultar al médico o a otro profesional de atención primaria o especialista en salud mental. Los trastornos de la personalidad, si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en la vida de las personas, que posiblemente empeoren si no se recibe tratamiento. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Tenemos que saber que la personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Esto es el modo en el que vemos, comprendemos y nos relacionamos con el mundo exterior, así como el modo en el que nos vemos a nosotros mismos. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de las siguientes cosas que son los genes, que es posible determinar rasgos de la personalidad que transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos genes también se llaman nuestro temperamento. Eh, También el entorno, que esto incluye los alrededores en los que crecemos, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas.
Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estas influencias genéticas y del entorno. Es posible que los genes hagan vulnerable al desarrollo un trastorno de la personalidad y una situación de la vida puede desencadenar este desarrollo. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo para poder padecer uno de estos tipos de trastorno? Si bien no se conoce la causa precisa de este tipo de trastornos, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar, como hablaba anteriormente, y que estos podrían ser los siguientes, que los antecedentes familiares de trastornos de personalidad u otras enfermedades mentales, una vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez, el diagnóstico de trastornos de la conducta en la niñez, variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Y por último, hablemos de cuáles son las posibles complicaciones. Los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como de la persona que se preocupa por esta. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas en las relaciones, el trabajo y la escuela y pueden derivar en el aislamiento social o el consumo abusivo de drogas o alcohol. Los dejo con mi siguiente compañera. Yo les seguiré hablando sobre el alcoholismo. Esta es una enfermedad, según se conoce, ya que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir sustancias, sobre todo que contengan alcohol. Esto dice que de una forma u otra, pues, provoca una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando se suspende su consumo. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, aunque varios factores pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Las evidencias que muestran que las personas que tienen un padre o una madre que sea alcohólica tienen una mayor probabilidad de poder padecer de esta enfermedad, ¿verdad? O sea, ser alcohólicos en algún momento de su vida. Muchas personas optan por consumir bebidas alcohólicas, más que todo por el estrés o problemas que tienen las personas. También puede ser por su entorno social, si hay algún tipo de agresión o problemas en las que la persona sienta que no las puede superar. Otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, también la depresión, la baja autoestima y la facilidad para conseguir el alcohol y la aceptación social del consumo de alcohol. Por ejemplo, querer ser parte de un grupo y él se siente algo rechazado, él va a optar por también consumir el alcohol si también ese grupo lo consume, ¿verdad? Para poder ser aceptado. La edad, el sexo y otras características biológicas del consumidor determinan los distintos grados de riesgo. También entra en juego el grado de exposición a las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la cantidad, la frecuencia y la duración del consumo. En las embarazadas, el consumo de alcohol puede provocar el síndrome alcohólico fetal. Este es un trastorno permanentemente provocado por la exposición del embrión y del feto al alcohol ingerido por la madre durante el periodo de gestación, por lo que se arriesga a dar a luz un bebé con deficiencias mentales y físicas para el resto de su vida. Siguiente diapositiva.
Existen dos formas de alcoholismo. Estas son el alcoholismo agudo y el alcoholismo crónico. El alcoholismo agudo es llamado también embriaguez o ebriedad. Este es transitorio y consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia a la tristeza, hasta la pérdida de la razón, mareos, náuseas y vómitos. También tenemos el alcoholismo crónico. Este se produce por el consumo habitual de moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta trastornos de carácter en la cual tenemos la desconfianza, la irritabilidad, con periodos depresivos que pueden llevarlo tanto al suicidio, en algunos casos extremos. Siguiente diapositiva. Entre los daños que el alcoholismo puede producir a nuestro cuerpo, tenemos lo que es el sangrado en el tubo digestivo. Puede también dañar a las neuronas. Puede haber un trastorno cerebral. Asimismo, se puede padecer de cáncer tanto de esófago, del hígado, del colon y otras áreas. También se puede dar cambios en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres. También delirium tremens, que prácticamente involucra cambios repentinos e intensos del sistema nervioso o mentales. También puede haber demencia y pérdida de la memoria, depresión y suicidio, disfunción eréctil, también daño cardíaco, también puede haber hipertensión arterial. También en los órganos como inflamación del páncreas, que es más que todo conocida como pancreatitis, la enfermedad hepática, incluyendo la cirrosis, daños neurológicos, desnutrición e insomnio. Los dejo con mi siguiente compañero. Por último, vamos a hablar sobre lo que es el tabaquismo, finalizando lo que es también lo que son los daños que el alcoholismo produce en el cuerpo. Entonces, para finalizar con el dicho tema, podemos definir que el tabaquismo es esa enfermedad crónica, adictiva y recidivante. Tiende a reaparecer, que de hecho la OMS lo clasifica como un trastorno mental y del comportamiento, remarcando así la idea más actual de concebir el tabaquismo como enfermedad y no simplemente como un mal hábito. Entonces, cuando hablamos de tabaquismo, tenemos que preguntarnos también cuáles son las causas de esto, qué es lo que provoca que las personas adquieran esa enfermedad. Entonces, entre ellas hay varias. Una es la conducta aprendida, especialmente en sus primeras etapas, donde múltiples factores de índole social, genético, ambiental y personal convergen al unísono, interactuando todos entre sí y facilitando así el comienzo del consumo. También tenemos conducta social, que por medio de automatismos y condicionamientos ligados al entorno se consolida e integra mecánicamente en nuestras actividades más cotidianas. También tenemos esa causa, esa potente adicción y física y psicológica que el cigarro provoca, más específicamente la nicotina, el cual es el principal componente psicoactivo responsable de que aparezca la dependencia hacia el tabaco y el primer responsable de que se perpetúe su consumo. Esas son las razones, las principales razones de por qué varias personas adquieren esa enfermedad que puede ser confundido como un mal hábito. Entonces, los síntomas que presentan las personas fumadoras es cuando en la ausencia del consumo, los síntomas aparecen en las primeras etapas. Puede transmitir al fumador erróneamente una falsa sensación de seguridad,
pero según avanza su consumo, irán apareciendo síntomas respiratorios vinculados al efecto irritante del humo. Y de las más de 4.000 sustancias tóxicas identificadas en él. Los síntomas dependerán en su forma e intensidad del tiempo y la cantidad de consumo que muestre el fumador. En líneas generales, los principales síntomas respiratorios presentes en los fumadores son irritación faríngea, tos, expectoración, dificultad respiratoria progresiva, falta de tolerancia al ejercicio. Entonces, al entender y analizar los síntomas, es necesario saber cuál es el tratamiento más indicado para hacer frente al tabaquismo. Sin duda alguna, dejar de fumar es la decisión personal que consigue mayor impacto beneficioso en la salud presente y futura de una persona. Además, cualquier intento de abordaje del tabaquismo debería ser planificado teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad crónica adictiva. Es decir, pueden haber recaídas y es por eso que se tiene que planificar el abandonar ese hábito. Desde este punto de vista, el mejor tratamiento es aquel que combina el aspecto farmacológico con el apoyo psicológico, cognitivo, conductual. En ese sentido, el tratamiento con fármacos debería ofrecerse a cualquier fumador que quiera realizar un intento por dejar de fumar, salvo en los casos donde coexistan contraindicaciones médicas de dichos fármacos, o situaciones donde no se dispongan evidencias sólidas sobre la seguridad o eficacia de los mismos. Actualmente se conocen fármacos de primera línea en el tratamiento del tabaquismo. Tenemos la terapia sustitutiva con nicotina en todas sus presentaciones, como lo que son los parches, chicles, caramelos para chupar, spray nasal e inhalador bucal. También tenemos el bupropión, es un fármaco con propiedades psicoestimulantes indicado para el cese del tabaquismo. Tenemos también la vareniciclina, medicamento que actúa reduciendo el efecto de la nicotina en el cerebro y reduciendo la ansiedad causada por el síndrome de abstinencia. Otras terapias alternativas es como la hipnosis, la acupuntura o el empleo de cigarrillos electrónicos. Son terapias que no cuentan con suficiente evidencia como para expresar la eficacia en su uso, pero también son terapias que ayudan a eliminar dicha enfermedad. Después de haber mencionado lo que son los síntomas, los tratamientos, es necesario saber cuáles son las consecuencias sobre la salud que tiene el tabaquismo. Y es que el tabaco mata a una persona cada 6 segundos en el mundo. Y en España, un país de habla hispana, supone la primera causa aislada de forma evitable, invalidez y muerte prematura, estando presente como factor de riesgo en 6 de las 8 principales causas de muerte. 1 de cada 3 de estas defunciones son muertes prematuras que acaecen en personas jóvenes que están en plenitud de su vida. Asimismo, el tabaquismo podemos mencionar que es la causa reconocida de 29 enfermedades de diversa índole, más del 85% de los casos de bronquitis crónica, 95% de los casos de cáncer de pulmón y 30% de cardiopatías coronarias. Es recomendable para las mujeres embarazadas que no fumen, porque el tabaquismo origina un aumento de los abortos espontáneos genera un bajo peso en los recién nacidos y provoca un mayor número de complicaciones durante el embarazo y el parto. Entonces, para finalizar, habiendo explicado todo lo anterior, vamos a describir cómo se puede prevenir la adicción al tabaco. Y entonces, para prevenir dicha adicción en la sociedad, se ofrecen las estrategias y conocimientos necesarios sobre los peligros y consecuencias de dicho consumo.
Es importante recordar que la iniciación al consumo de tabaco en nuestro contexto sociocultural se lleva a cabo en la edad escolar, hasta el punto que la mitad de los jóvenes de 14 a 18 años han probado alguna vez el tabaco, guiado por la transgresión de la norma, la experimentación y la integración del grupo. Esa ha sido la exposición de nuestro grupo. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.